Hola, soy Karina Niza, especialista en salud de la mujer. Te doy la bienvenida a Fisionline y hoy quiero hablarte de la faja posparto. La faja posparto que todas hablan de ella, todos quieren saber si la debemos usar, si no la debemos usar. Hay muchísima controversia entre las mujeres sobre este tema. Así que vamos a hablar sobre los mitos y las verdades. Es cierto que es algo que viene desde abuelas, bisabuelas, madres, y lo primero que te dicen después de haber dado a luz, tienes que ponerte la faja posparto porque si no la barriga te va a quedar colgando. Bueno, vamos a decirles que eso no es así, eso es mentira, eso es un mito que ya está visto que la faja posparto no sirve para nada, incluso me puede generar problemas. Vamos a entrar un poquito más en tema. ¿Cuándo puedo usar faja y cuándo no? Antes que nada, si yo tuve un parto por vía vaginal y no tengo ninguna otra alteración, no hace falta utilizar faja. Si tuve cesárea, sí vamos a utilizar faja, pero no es la faja que todos creen, la faja súper apretada que cuanto más cinturita pequeña me quede y no pueda ni respirar va a ser mejor. No, no es ese tipo de faja. Al contrario, tiene que ser una faja como la que les voy a mostrar ahora. Tiene que ser una faja flexible, ligera. ¿Ven cómo cede la faja? De compresión suave. Es de sujeción, porque su objetivo no es el de reducir el abdomen, su objetivo es el de favorecer la cicatrización. Si yo coloco una faja muy apretada, puede ser que esa cicatrización empeore o me dé problemas. Entonces, tiene que ser suave y ligera. Y no la voy a utilizar durante semanas o meses. Máximo 10 días después de haber dado luz. Y vuelvo a repetir, solo en el caso de cesárea. Es cierto que también hay algunas opciones, como si tengo una gran diástasis abdominal que es severa, hernia, umbilical, y se suman un montón de patologías más. Puede ser que nos recomienden la utilización de una faja, pero es ese mismo tipo de fajas. Así que por favor no utilicen esas fajas muy apretadas. Y ahora te voy a contar por qué no las tienes que utilizar. Primero, nuestro abdomen, ahora que me están escuchando a mí, cuando respiramos, se mueve, ¿vale? Cuando tomamos aire, hace esto, cuando exhalo, hace esto. Ahora, cuando tosemos, si yo tengo una correcta faja abdominal, mi musculatura está bien. Cuando toso, mi abdomen tiene que activarse y contraerse e ir hacia adentro. Como sucede en los bebés o en los niños. Si observamos cómo tosen, cómo se ríen, vamos a ver que su abdomen hace esto. Bien, en el embarazo, mi abdomen, ¿qué pasó? Se distendió, se distendió, se distendió. Tenemos una barriguita así, dimos a luz y este abdomen queda, miren cómo está mi camiseta ahora, flojito. Bien, yo vengo, coloco una faja, cuanto más apretadita mejor, y cuando toso, ¿qué sucede? No sale, ¿no? Porque la faja está tan apretada que mi abdomen no se mueve. ¿Hacia dónde va toda esa presión? Hacia el piso pélvico. Si esa presión va hacia el piso pélvico, es una musculatura muy pequeñita que se daña mucho durante el embarazo, indistintamente del tipo de parto que tuve. Entonces estoy enviando toda esa presión, en vez de salir por aquí, va hacia el piso pélvico y puedo generar lesiones de piso pélvico, por ejemplo, como una incontinencia urinaria de esfuerzo, o si tenía un prolapso, empeorar un prolapso. Entonces, no utilicemos la faja abdominal. También la faja lo que va a hacer es que me va a generar más atonicidad. Esto de que me reduce la cintura es un efecto más placebo, ¿vale? Porque si yo retiro la faja, lo que voy a observar luego es que hay más flacidez. ¿Por qué? Porque mis músculos abdominales van a decir, bueno, esta es una de sus funciones, ¿no? La de sujetar las vísceras, entre otras que tiene. Entonces, mi musculatura profunda va a decir, bueno, ¿para qué voy a trabajar si hay alguien que está haciendo un trabajo por mí? Entonces voy a generar más atonicidad. La piel a nivel epitelial, a nivel estético, es peor. Vamos a terminar teniendo una piel, este tipo de piel que parece un papel o que parece una tela que se despega de nuestra musculatura profunda, se va a quedar flojita, mucho más flácida. Y ya estamos hablando a nivel epitelial, fuera de lo muscular. Entonces, ni por el piso pélvico, ni por la musculatura, ni a modo de estética es conveniente. Ya son todos los profesionales de diferentes países, desde ginecólogos, fisioterapeutas, profesionales de actividad física, todos los que están actualizados,
no recomiendan la utilización de la faja abdominal. Así que ya te conté un poquito los porqués. Espero que quitemos este mito, porque es cierto que después de haber dado a luz, lo primero que te dicen tu abuela, tu mamá, o porque esto viene desde la tatarabuela, etcétera, todos dicen, después de haber dado luz, tienes que colocarte la faja abdominal porque la barriga, si no, te va a quedar colgando. No, me va a quedar colgando, tenemos que decir ahora si utilizo faja. Así que espero que ya quitemos de una vez este mito que está muy arraigado. No utilicemos faja, mejoremos nuestra postura. ¿Y saben cuál es la mejor faja que hay en el mercado? Sí hay una. Y encima es gratis. ¿Por qué? Porque viene con nuestro cuerpo. Son los músculos profundos del abdomen, los transversos, que si lo sabemos trabajar correctamente, vas a ver cómo vas a evitar dolores lumbopélvicos, te va a mejorar la postura y sobre todo la faja abdominal. Así que espero que les haya gustado. Suscríbanse para más información y seguir viéndonos aquí en este canal de Fisio Online. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.